Nacho, ahí está. Bueno, Nacho está grabando. Bueno, a partir de este momento, Walter, después lo podemos editar. Si esta clase vos la querés recuperar para el año que viene o en las próximas ediciones, editamos este cachito y hacemos una pausa como para que sea fácil encontrar el corte, digamos. Ya me estoy convirtiendo en un productor de videos. Y bueno, Pero bueno, es lo que se viene como docente moderno, digamos, y sobre todo de carreras virtuales, semivirtuales o semipresenciales. Así que bueno, los dejo. Walter va a hacer todo el desarrollo, presentación. A ver, les explico una cosita. Esta presentación de Walter, que va a durar hoy de 6 a 9 y mañana de 6 a 9, quisimos adelantar la exposición de Walter y superponerla a la metodología 3, la semana 3 de metodología, corriendo un poquitito el parcialito para que lo dejamos para el miércoles y adelantando un poco la clase Walter para que no le sorprenda, en la última semana Walter va a plantear la práctica y van a tener toda esa semana para trabajar en el ejercicio práctico que Walter va a plantear junto con el cierre de metodología y después tenemos una semanita más y después ya nos preparamos para el encuentro, el último encuentro presencial. Entonces, por eso quería justificar esta superposición digamos, de cursadas que no lo hemos hecho en el transcurrir de esta carrera. Y perdone porque está grabando, estoy robando horas a la grabación. Pero bueno, quería explicarles esto como para que cuando arranquen la semana del 4 al 11, Walter, de octubre, este, ya esa es la última cursada que tenemos y Walter va a plantear el término, va a plantear ahora toda su materia, pero bueno, quisimos adelantarlo hoy y mañana. y el 7 de octubre tendríamos también como una especie de encuentro como para ver los avances y si tienen dudas también. Eran como las fechas que, bueno, están en el cronograma, ya están en la plataforma, ¿no? Bueno, de mi parte ya te dejo, Walter, todo tuyo, Gracias. ¿no? Apago el micrófono y me muteo, por ahí voy a estar en forma intermitente. Dale, ningún problema. Bueno, bienvenidos. Ahí están viendo mi pantalla Sí, sí. y se escucha bien también. ¿Sí se ve bien? Sí, Walter se ve bien, ¿eh? Ah, bueno, bárbaro. No, pregunto porque me ha pasado más de una vez que comienzo a hablar y resulta que no hay nadie. Así que bueno, prefiero chequearlo. Bueno, ante todo un gusto de conocerlos. Es importante este último módulo y que sea quizás de macroeconomía porque sería como una especie de síntesis de todo el camino que han recorrido ustedes y especialmente enfocarlo desde otra perspectiva, ¿no? No comúnmente, debe ser así. Las formaciones y las currículas de estudio están orientados a lo micro porque necesitamos el conocer en detalle eh, el conocimiento, pero muchas veces no logramos despegarnos de esa parte micro y que es esencial para poder aplicar, ¿sí? En los puestos de trabajo, para aplicar en las empresas.
aquí está un poco mi presentación, que algunos puntos ya los comentó Gustavo. Lo más importante para mí es poder trabajar con ustedes, ¿no? Ahí lo comento como construir junto con los alumnos una cosmovisión de seguridad y salud ocupacional en las organizaciones, ¿no? Y, ¿Y por qué digo construir una nueva cosmovisión? Porque uno lo que observa en las empresas es que trabajan todos los sectores y todas las áreas con un formato estanco, ¿no? Por islas. Y el Departamento de Seguridad Laboral y el Departamento de Medicina no escapan a esta metodología. Entonces, me esfuerzo mucho. Ahí abajo están las 5 universidades donde doy clases no solo a seguridad e higiene laboral, sino también a médicos del trabajo. Y trato de aplicar, ¿no? esta metodología para poder lograr esta mirada, que es una mirada que nosotros tenemos que comenzar a salir de nuestras islas, ¿no? Y comenzar a entender qué hacen, ¿no?, los otros sectores para poder construir juntos, ¿no?, y poder transformar eh, la vida de los trabajadores, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Hace ya unos 4 o 5 años escuché en Ecuador una charla de una persona que hablaba de macroergonomía. La verdad que, bueno, en los congresos hay múltiples salas y entonces uno va eligiendo la temática. A mí me llamó la atención macroergonomía y bueno, entré, éramos 5, 6 nada más, pero realmente esa charla de esta persona me hizo ver algo que hasta ese momento no lo tenía en cuenta, ¿no? Y era el enfoque, ¿no? ¿Con qué enfoque nosotros abordamos los puestos de trabajo? ¿Con qué enfoque los miramos? ¿Con qué enfoque los evaluamos? Y realmente salí de esa pequeña charla con un montón de dudas y quería saber de qué se trataba la macro. Hasta un punto que después de 3 años desarrollé un modelo, ¿sí? Porque otro de los temas que detecté es que para la microergonomía, que es esa relación hombre-máquina, persona-máquina, persona-dispositivo, persona-herramienta, hay un montón de métodos. De hecho, ustedes tienen un módulo, bueno, creo que Gustavo lo da, ¿no?, de métodos de evaluación, pero están orientados solamente al enfoque, al enfoque micro, que está bien, así debe ser, obviamente, pero uno después se da cuenta de que hay un entorno y de que también después de ese entorno hay una organización y que muchas veces nosotros no podemos hacer modificaciones micro porque no dominamos ni gestionamos la macro, ¿no? Bueno, ahí comenzó todo mi recorrido. Por favor, si tienen dudas, vamos hablando, ¿eh? Seguramente la definición de ergonomía que habrán estudiado es la de la Asociación Internacional de Ergonomía, ¿no?, que ya cumplió 21 años y creo que va a cumplir muchos más. ¿Y por qué pienso esto? Porque realmente está tan bien hecha y tiene contenidos tan generales que van a pasar las décadas y siempre va a estar vigente. Pero hay algo que a mí me llama la atención que ya me llamó la atención en el año 2000, esta definición, porque repite muchas veces sistemas, ¿no? Primero dice que es la ciencia del trabajo, bueno, habla de las leyes, habla también de factores humanos o ergonomía, habla de disciplina científica, esta discusión siempre que tenemos si es disciplina, si es ciencia, bueno, la nombra disciplina científica, listo, ya está, ¿no? Son las dos. Relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y otros elementos de un sistema. Ajá, acá aparece la palabra sistema.
y la profesión que aplica teoría, principios, los datos, los métodos, ¿sí? Para diseñar a fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento del sistema en general. Por eso, cuando yo le mostraba acá el modelo, ¿no? Yo pensé, bueno, tiene que haber un rendimiento, tiene que haber un análisis del rendimiento, ¿no? Y tiene que haber también un análisis del bienestar. Y nosotros estamos aquí en el medio, ¿no? Lo que nosotros el día de mañana vamos a estar aquí en el medio conformando equipo con la gente de higiene y seguridad, medicina del trabajo, ingeniería, procesos, y tenemos que tener esa capacidad de poder equilibrar el rendimiento y el bienestar, ¿no? Y la fórmula ganadora en esto es más producción, pero con más salud, ¿no? Esa es la música para los oídos para cualquier empresario, ¿no? Es decir, quiero tener mucho mayor rendimiento en mis sistemas, pero sin dañar la salud de los trabajadores, ¿no? Ese es un poco el concepto que tiene la definición de ergonomía de la Asociación Internacional de Ergonomía, que claramente es sistemista, aunque no lo haga tan explícito, ¿no? Y también nos dice que la ergonomía se encuentra en el centro, ¿sí?, de los factores físicos, cognitivos y organizacionales. Seguramente esto también ustedes ya lo hayan visto. Es la mirada en sí quizás evolucionada de la definición o la teoría de la Organización Mundial de la Salud, que allá por 1950 o 51 establecía que un trabajador en equilibrio, para que un trabajador esté en equilibrio, tiene que tener en equilibrio, ¿sí?, su factor físico, psíquico y social. ¿Pero qué hizo la Asociación Internacional de Ergonomía? A lo psíquico lo llamó cognitivo, ¿sí?, porque lo relacionó con el puesto de trabajo y la carga mental, y lo social a factores organizacionales, ¿sí? Es decir, trajo la ergonomía a la empresa, a las organizaciones, ¿sí? La otra es mucho más abarcativa y generalista. Ahora bien, de todo lo que está aquí, ¿sí?, la macro está por fuera de estos tres círculos. En sí está quizás relacionada con los factores organizacionales, pero dentro de estos factores organizacionales va a sobrevolar a los tres, ¿sí?, y de una manera macro. Y ese es un poco el planteamiento que les voy a hacer para el día de mañana. Hoy vamos a hablar de macroergonomía para que ustedes tengan el concepto de lo que es la macroergonomía, que al finalizar pueden o no estar de acuerdo con la macroergonomía, ¿sí?, que a mí me interesaría saber después cuál es vuestra opinión. Pero mañana haríamos la aplicación del modelo, que son 108 preguntas, y que ustedes van a poder elegir entre 4 variables qué grado de macro estarían aplicando en los puestos de trabajo que ya vienen evaluando con otras materias. Eso es un poco el desafío, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Sí. Bueno, ¿no se durmió nadie? Bien. La doctora Katy Mosier, hasta el año 2020, fue presidenta de la Asociación Internacional de Ergonomía. Y un día en una presentación comentó esto, ¿no?, que tenía miedo que los países latinoamericanos sufran lo que ellos habían sufrido hace unos 10 o 15 años atrás, donde se le daba solamente importancia a la ergonomía física, ¿sí?, y sin tener en consideración los factores cognitivos y organizacionales. Y que hoy los países desarrollados, los factores físicos en sí están desapareciendo y están obviamente muy presentes los cognitivos y los factores organizacionales. Entonces,
lo que nos decía es, cuidado, que en Latinoamérica les está pasando lo mismo. Pero bueno, esto tiene que ver también mucho con el tema de la tecnología, ¿sí? Tengan en cuenta que nuestros industriales, la mayoría y especialmente las pymes, no han tenido reconversión industrial, ¿sí? Una reconversión industrial en este país es muy costoso y siempre peleándola y con crisis económica cada 4, 5 o 7 años. Es decir, eh, uno ingresa a las empresas y se encuentra con máquinas, ¿sí? Que son del siglo pasado, máquinas que uno las mira y ya los lesiona, ¿no? Entonces, obviamente, estamos trabajando muchísimo en lo que es ergonomía física. A eso también sumado la falta de conocimiento por parte de la dirección de las empresas en lo que es la ergonomía y sus beneficios. Eh, Muchos ni siquiera tienen a la seguridad laboral dentro de su radar, así que se imaginan hablar de ergonomía es como hablar en otro idioma. Pero bueno, es un proceso, seguramente este proceso puede tardar algunos años, pero tenemos que estar preparados para ver de que este cambio se va a dar. Y con esto no quiero decir que nosotros en Argentina no tengamos problemas cognitivos organizacionales, existen. Lo que pasa es que están tapados, ¿sí? Están por una problemática acuciante que es el tema de los factores físicos. Y le agrego un componente más, el tema de la industria del juicio, ¿sí? Que en este caso uno analiza comúnmente las demandas y comienza por hipoacusia, en el caso que haya ruido en las organizaciones, y después viene con el tema de trauma musculoesqueléticos, algún tipo de trauma musculoesqueléticos. Entonces, bueno, hay todo un contexto por el cual se comienza por los factores físicos, pero bueno, tenemos que irnos también preparando para abordar los cognitivos y los organizacionales porque obviamente están entre nosotros. Y este es un esquema, ¿sí? de Kleiner, Hendrik y Vidal, ¿sí? Tres personas que pensaron la macro y hicieron este modelo, ¿no? Este esquema. Y ellos decían de que uno la ergonomía la puede hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Que si lo hacemos de abajo hacia arriba, como vemos acá a la derecha, ¿sí? Eh, Sería una ergonomía participativa. Quiere decir que viene desde las líneas, ¿sí? productivas, desde los trabajadores, desde el gremio, ¿sí? Y llega a la dirección. Ahora bien, obviamente esta ergonomía participativa tiene un nivel operacional, tiene un nivel táctico, tiene un nivel estratégico, ¿sí? Pero casi nunca toca el nivel político. Quiere decir que yo puedo tener mucha ergonomía participativa, mucha ergonomía en las bases, pero desde arriba no está la decisión para llevarla a cabo, ¿sí? En cambio, si nosotros podemos convencer a las direcciones de que sea de arriba hacia abajo, ¿sí? Eh, Sería un diseño ergonómico organizacional y que es el punto donde sí toca el nivel político. Ahora me gustaría que ustedes me escriban en el chat, eh, dentro de sus trabajos, no sé si trabajan en higiene, bueno, algunos los conozco, en higiene y seguridad, ¿hasta qué nivel llegan ustedes en cuanto a sus acciones? ¿A un nivel operacional, nivel táctico, estratégico o político? E Ignacio me va comentando porque no veo el chat.
¿Cuál fue el resultado? No sé si Ignacio está, pero si querés te digo, 3 solos pusieron casi nivel operacional. María Alicia puso casi nivel operacional, Ignacio puso en la mayoría niveles operacionales y Vanessa también nivel operacional. Yo como soy terapista ocupacional, la verdad que aplico algunas cositas de ergonomía con el paciente en tratamiento, pero no sé si te Bien. puedo responder esto. Está bien, Por está eso bien. no puse nada. Perfecto, perfecto. Pero qué, gracias, ¿eh? No, por favor. Qué interesante. Estamos trabajando en un nivel operacional. Quiere decir que si queremos cumplir lo que nos dice la resolución 295, ¿no? Que la mejor manera de poder gestionar los traumas musculoesqueléticos es con un programa de ergonomía integrado, ¿no? Y solamente hablando de círculos de ergonomía física, nos va a costar muchísimo hacerlo desde el nivel operacional, ¿sí? Vamos a tener que tener alguna estrategia para llegar al nivel político. Entonces es aquí donde, que si yo hubiera respondido lo mismo que ustedes, también hubiera puesto en algunas empresas, estoy en un nivel operacional, bueno, yo soy consultor independiente, no estoy en muchas, pero en algunas están en un nivel operacional, en otras están en un nivel táctico, en otras están en un nivel estratégico y en otras están en un nivel político. Pero eso lleva un tiempo de maduración, ¿sí? Pero si no tenemos en claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestro norte, es muy difícil que podamos salir de ese nivel operacional. Si nos mantenemos en ese nivel operacional, la ergonomía no va a prosperar, ni la ergonomía, ni los programas de seguridad, ni de salud, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de llegar a los niveles políticos. Esto tiene mucho, mucho que ver dónde estamos colgados de los organigramas de las empresas, ¿no? Y uno de los puntos del modelo es organigrama, de hecho, es el primero, porque va a depender claramente de quién dependa el Departamento de Seguridad y de Salud y cómo dependa de esa estructura para poder llegar a ese nivel político que necesitamos para realmente transformar, ¿no? Muy bien. Ahora bien, entrando un poco más en detalle, ¿por qué es importante la ergonomía física, no? Y claramente ustedes estarán pensando, bueno, obviamente reduce las lesiones, la discapacidad, retiene trabajadores, reduce los costos, aumenta la productividad y la calidad, controla la fatiga, la incomodidad, elimina pérdidas por recontratación, ¿sí? Pero lo más importante creo que está aquí. Puede centrarse en los aspectos microergonómicos como los aspectos macroergonómicos del diseño de los sistemas de trabajo. Y ahora después vamos a ver que Wilson nos dice que si nosotros vamos a trabajar solo en la micro, vamos a poder transformar muy poquito, ¿sí? la ergonomía física. En cambio, si trabajamos en la micro y en la macro, ese porcentaje va a aumentar. La cognitiva, ¿por qué es importante trabajar en la ergonomía cognitiva, ¿no? Y acá hablamos del rendimiento cognitivo efectivo que tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? El tema de las advertencias o señales que se pierden, se malinterpretan o se entienden mal, la posibilidad de errores, la sobrecarga cognitiva, el estrés que la acompaña. Y acá, el otro día hablaba con una persona de higiene y seguridad de una empresa y me decía, Walter, tenemos que cambiar los análisis, los formularios de análisis de accidentes. Y le pregunto, ¿pero por qué lo querés cambiar? Porque me doy cuenta de que solo avanzo, ¿sí? Ellos utilizaban el árbol de causa, ¿no? Solo llego y siempre tienen o la culpa del trabajador o siempre es una condición insegura, ¿no?
pero me estoy dando cuenta que después de que pasó la pandemia, los accidentes aumentaron y muchas veces no están claros que realmente sean o por desviaciones en los procesos, pero sí estoy seguro que hay factores cognitivos y hay factores organizacionales. Y con los métodos de evaluación no estamos llegando. Digo, bueno, está bien, pero uno lo puede... el árbol es un modelo, o la espina de pescado es un modelo que te permite agregarle tantas espinas como vos quieras, ¿no? Entonces también es qué enfoque le voy a dar y hasta dónde quiero llegar, pero lo importante es que vayamos incorporando, ¿no?, el factor cognitivo y el organizacional. El organizacional en sí, la Asociación Internacional de Ergonomía y la OIT escribieron, y esto lo tienen en la página de la IEA si la quieren buscar, los principios y pautas de la ergonomía, donde, y es una gran verdad, ¿no? Es decir, considerar la ergonomía en las primeras etapas de diseño es mucho más barato y fácil que tratar de adaptar los cambios a un sistema existente. Claramente el mensaje es, por orden de prioridad, ergonomía de diseño, ergonomía de proyecto, ¿sí? Porque si no estamos en esa etapa, y por eso es importante llegar a la parte política para hacerles entender que la ergonomía tiene que estar en la parte de proyecto, en la parte de diseño, porque si no después vamos a terminar haciendo una ergonomía correctiva, ¿sí? Ni siquiera preventiva, correctiva. Entonces, el hecho de que tiene que estar la ergonomía desde el proyecto, desde la concepción, ¿sí? Después, una vez que ese proyecto esté planteado, esté construido, uno lo pueda ver, pueda ver al trabajador cómo lo utiliza, seguramente va a tener que hacer algún ajuste, pero ese ajuste va a ser menor, ¿sí? Cuando entienden las organizaciones que es importante que esté, y acá ya me voy también de la ergonomía, los factores de seguridad y de salud, ¿sí?, dentro de los proyectos, el ahorro es casi de un 30% al inicio en el primer año, de ajustes, ¿sí? Porque comúnmente si no está incorporada la seguridad y la salud en ese proyecto en el primer año, hay un sobrecosto, por esto mismo que dice ahí, ¿no? Hay un sobrecosto de ajuste que es altísimo, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que llegar a esos decisores del sistema para hacerles entender que tenemos que estar desde el proyecto. Yo sé que cuesta mucho, sé que también que hay falencias en otras ciencias que son por ahí que tienen que interactuar con nosotros, que a veces tienen un gran desconocimiento de lo que es la ergonomía, pero bueno, a ver, lo importante son los equipos, ¿no? Y se les explicará, no hay ningún problema. ¿Cómo venimos hasta aquí? Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿Se entiende el enfoque? Ujú. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bárbaro. También el Comité del Futuro de la Ergonomía en un congreso que se hizo en Brasil en el 2000, estoy hablando de 2012, ya hablaba de que las 3 características fundamentales que tenía que tener la ergonomía del futuro era que tenía que tener un enfoque sistémico y holístico, impulsado por el diseño, un poco lo que hablamos recién, y enfocarse en los resultados relacionados con el rendimiento y bienestar. Así que rendimiento, bienestar, diseño, sistémico y holístico lo van a escuchar durante todo este tiempo, porque es un poco la columna vertebral de la macroergonomía, ¿no? Ahora bien, ¿qué entendemos por rendimiento? ¿Qué entendemos por bienestar, ¿no? Rendimiento es productividad, eficiencia, calidad, innovación, flexibilidad, confiabilidad, sostenibilidad, ¿sí? Y bienestar es salud, seguridad, satisfacción, placer, aprendizaje, desarrollo personal.
Eh, el modelo en el cual estuve trabajando nos ubica a nosotros en el medio. En base a la experiencia de ustedes, las direcciones de las empresas o en la que trabajan o en la que han trabajado, eh, hacia dónde se va esa aguja? ¿Se va hacia el lado del rendimiento o hacia el lado del bienestar? Yo te diría rendimiento. Ajá. ¿Todos comparten? Sí. ¿Ninguno bienestar? Cumplen con la ley, nada más. Y hasta ahí Bien, nomás. Sí, tal cual. bien. A ver, no está mal, ¿eh? Ya cumplí con la ley. Si realmente cumple con la ley, porque nuestra ley es muy exigente, estaría más que bien. Pero bueno, eh, realmente sí, es así. Las empresas se van hacia el lado del rendimiento, pero creo que es una tendencia natural. Es decir, las empresas, y especialmente las empresas privadas, fueron creadas para generar, ¿sí? Generar dividendos y después, colateralmente, generar trabajo, ¿no? Pero obviamente hay una tendencia hacia el rendimiento y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es decir, no doblar la aguja, sino es hacer crecer esa flecha de rendimiento, pero hacer crecer también la del bienestar y acompañar, ¿no? Ese es un poco el desafío, porque como lo dice ahí, el rendimiento puede contribuir al bienestar y el bienestar puede contribuir al rendimiento, es decir, no están separados, están íntimamente ligados, íntimamente ligados. Un trabajador que siente amenazada su salud, su seguridad, que no tiene satisfacción en su puesto de trabajo, no aprende, está demotivado, seguramente va a tener un impacto muy alto en el rendimiento. Que casi ninguna empresa tampoco lo mide, ¿no? Pero no están disociadas, están íntimamente ligadas. El tema es cómo nosotros podemos trabajar para optimizar el bienestar y poder acompañar, ¿no? Es desafiante, pero bueno. Miren el panorama global, ¿sí? Que presentó la Asociación de Ergonomía Argentina en un congreso en ULAERGO en el 2013, ¿no? Ya en ese entonces se decía que iba a haber un cambio global de los sistemas de trabajo, ¿no? Hoy y después de una pandemia no parecería nada raro un cambio global de los sistemas de trabajo, pero una cosa era pensarlo en el 2013, ¿no? Y realmente los sistemas de trabajo están cambiando. La incorporación de la diversidad cultural, ¿sí? Por las grandes inmigraciones, el tema de género, ¿sí? Como una tendencia, una mega tendencia, porque el tema de género que estamos viviendo acá en nuestro país no es de nuestro país, es una mega tendencia a nivel mundial, ¿no? Lo mismo que el envejecimiento de la población, la irrupción de la tecnología de la información y la comunicación, la competitividad mejorada y la necesidad de innovación, la sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa. Es decir, son megatendencias que para que realmente tengan impacto y se cumplan, pueden pasar entre 5 y 10 años, ¿no? Pero que nosotros tenemos que anticiparnos porque en esos 5 o 10 años las personas se pueden enfermar, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no? Hay que estar permanentemente actualizándose de las megas tendencias a nivel global porque a la larga o a la corta llegan a nuestro país y a nuestros trabajadores, ¿no? Yuji Fujita, también expresidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, él nos decía que nosotros, ¿no? Los especialistas en ergonomía,
nos tenemos que caracterizar como catalizadores, directores y productores. Dice, esta mirada debe ser bastante diferente de la visión convencional de los especialistas de ergonomía, cuyo papel hoy está dedicado al elemento humano, pero con interacciones mínimas con otras disciplinas del sistema. ¿Sí? Y a ver, vamos a seguir profundizando un poquito más esto. Y él lo graficó de esta manera. En el eje de las Y ustedes tienen nivel de competencia y en el eje de las X tienen alcance de las competencias ergonómicas. ¿Sí? Y no sé, yo mi ciencia de base es la seguridad, ¿no? La seguridad laboral, ¿no? Bueno, ahí escuché, hay una terapista ocupacional. Qué otras profesiones tenemos? Higiene y seguridad. Sí. Yo soy ingeniero ambiental y especialista en higiene y seguridad. Ingeniero ambiental, especialista en seguridad, bien. Yo soy ingeniera en alimentos y especialista en seguridad y higiene. Alimentos, bien. ¿Y ya estamos todos? Yo soy ingeniera en alimentos y en seguridad y higiene también. Bien, bárbaro. ¿Qué es lo que dice Yuji Fujita, ¿no? Que nosotros sabemos mucho de nuestra disciplina de base, ¿sí? Pero que sabemos muy poco de de las demás ciencias, ¿sí? Y que esto es un problema, ¿no? Porque, como ustedes ya habrán notado a esta altura, la ergonomía no tiene muy en claras sus fronteras. La ergonomía tiene la capacidad de sobrevolar todas las otras disciplinas, ¿sí? Pero yo siempre digo lo mismo, tiene la capacidad de sobrevolar todas las zonas de las diferentes disciplinas, pero hay que ser muy éticos y a la hora de aterrizar hay que pedir permiso, ¿no? Ese es siempre mi consejo, porque es verdad, si uno se va etimológicamente a la definición de la palabra ergonomía, es estudio del trabajo. Algo más amplio que esa definición no existe, pero hay límites, ¿no? Pero bueno, la ergonomía tiene un poco desdibujados cuáles son sus límites. Aparte, la ergonomía desde el siglo pasado fue creciendo y se fue amoldando a diferentes necesidades, ¿no? Y hoy la ergonomía la podemos ver en un montón de ámbitos. Pero bueno, pero ese formato que tiene hace de que nosotros necesitamos tener un requerimiento mínimo de conocimiento de las demás profesiones para realmente hacer ergonomía. Entonces él lo que dice es, salgamos de este gráfico y vayamos a este, ¿sí? Es decir, yo tengo mi dominio principal, ¿sí? En el cual obviamente es mi formación de base, pero de las demás ciencias yo tengo que tener así un requerimiento mínimo, que ese requerimiento mínimo a mí me va a dar la capacidad de poder ser ese catalizador, ese director, ese coordinador, ¿sí? ¿Qué les parece esta mirada de Yuji Fujita? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Yo no sé si saber de otras cosas, pero digo, por esto está lo interdisciplinario. Si bien uno, bueno, cuando forma un equipo interdisciplinario debe tener una noción de lo que hace el otro, pero me parece que para eso está buenísimo estas cosas donde se requiere lo interdisciplinario. Y yo soy más de saber más de una cosa que saber un poquito de todo. Pero bueno, sí tener una noción y una visión de lo que puede llegar a ser el otro, porque para buscarlo en el momento necesario o para formar el equipo con las personas acorde. Pero por eso digo que lo interdisciplinario, lo multidisciplinario para mí es lo más enriquecedor.
porque que cada uno sepa mucho de lo que sabe para poder compartirlo con los otros, y de ahí surge, me parece, el mejor trabajo. Totalmente, pero esto que decís, conocer un poco de los demás, es este requerimiento mínimo. Claro, claro, algo, ¿viste? Sí, obviamente, uno tiene que saber. Es eso. Sí, sí. Y hablabas de multidisciplina, interdisciplina, y te agrego una más, ¿no? Que es también algo interesante, que es la transdisciplina, ¿no? Porque la multidisciplina es cuando alguien habla conmigo, ¿no? Y somos de distintas disciplinas. Pasamos a interdisciplina cuando ya otros de otras disciplinas hablan conmigo. Pero pasamos a una transdisciplina cuando ya todos hablamos entre todos, ¿sí? Y se genera un lenguaje distinto, que ya no importa de qué profesión venimos, Ajá. ¿sí? Y eso es la transdisciplina. Es muy interesante. Hay muchos libros que ya están hablando de que el futuro de los equipos son equipos transdisciplinarios, ya ni siquiera multi ni inter, transdisciplinarios. ¿Y Es se logra? No quiero ser soberbio, pero yo lo logré el año pasado y fue algo sumamente enriquecedor. Qué bueno. Tuvimos 6 meses trabajando con un equipo y realmente yo no sabía, al final yo no sabía si el que estaba al lado mío era médico, astronauta, no importaba, sino que cada uno se abría, ¿no? Y cada uno aportaba desde su conocimiento, ¿no? Y realmente es algo, porque rompemos la barrera esta de que primero está mi título y después estoy yo, ¿no? Es decir, y Creo esto que me tal vez es pasó. más fácil cuando vos estás con profesiones distintas. Me parece que en general nos abrimos mucho más en conocimiento cuando no tenemos competencia que cuando los hay. Por ejemplo, cuando somos todos de la misma profesión, tal vez vos ves que se cuidan en lo que te dicen, o te dicen hasta ahí, o te informan hasta acá. En cambio, cuando somos distintas profesiones, me parece que uno se abre mucho más, y por eso tal vez debe ser ideal llegar a eso. Sí, eso es una gran verdad. Pero el éxito de las empresas va a estar en esa capacidad de formar equipos, ¿no? Porque, a ver, con Mr. Google se terminó el conocimiento de una persona. Sí, tal cual. A ver, yo todo esto que le estoy diciendo, ustedes lo pueden googlear, me googlean a mí, saben dónde estoy, qué pienso, es decir, ya el que tiene el conocimiento ya no tiene el poder. El que tiene poder es el que hace con ese conocimiento. Y si lo haces con un equipo, ¿no? Es mucho más poderoso, ¿no? Sí, seguro. Bueno, es un tema organizacional, ¿no? Sí, sí. Pero miren una cosa, ¿no? Estos son los pensadores del mundo del trabajo, ¿no? Tenemos a Ramazzini, ¿no? El padre de los médicos del trabajo, ¿no? Allá por Módena en el 1700, que estudiaba las patologías que tenían los artesanos en esa época. Jastremowski, que fue el primero en definir la ergonomía. Taylor, Fayol, Elton Mayo, Ford, Mustenberg, Amar, Hilbert, ¿no? Es decir, fueron todos pensadores, ¿no? Que evolucionaron y que a su vez fueron comprendiendo el trabajo, ¿no? Yo siempre nombro, por ejemplo, Ford, ¿no? Qué fuerte fue el paradigma fordista, que hasta el día de hoy ustedes van a cualquier planta automotriz y siguen teniendo una cadena, ¿no? Es decir, ya pasaron más de 100 y pico de años, ¿no? Y hay paradigmas que siguen estando y son muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que obviamente vino la tecnología, vino la robótica, pero hay cosas que marcaron, ¿no? Marcaron un hito en la historia del trabajo, ¿no? Por ejemplo, Amar fue un francés que estudió y tiene 2 libros sobre la fatiga, ¿no? Hilbert y su señora que analizaron el tema de los métodos de trabajo en la construcción, ¿no?
Es decir, cada uno tiene y dio un aporte, ¿no?, al estudio del trabajo, ¿no? Que bueno, son un poco el andamiaje y la estructura que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y acá tenemos los pensadores del mundo del trabajo más orientados a la ergonomía, ¿no? Murrell, el fundador de la primera sociedad de ergonomía inglesa, ¿no? Singleton, Tanaka, de la Asociación Japonesa de Ergonomía, Taichi Ono, ¿no?, el padre del toyotismo. Y después van a ver que vino una corriente francesa, Danielou, Falson, de Joule, Wigner, Plat, ¿no? Una corriente francesa que es la ergonomía de la actividad, que seguramente ya ustedes le habrán explicado, ¿no?, con esa mirada o la mirada de Joule, ¿no?, de que el trabajo es sufrimiento, ¿no? Es decir, también no solo hay una historia del trabajo, sino también hay una historia de la metodología del trabajo, y acá ven también la evolución, ¿no? Reason, por ejemplo, es un estudioso de los grandes accidentes en la aviación y tiene un montón de escritos de análisis con respecto. El último libro de él termina diciendo de que los accidentes de los más trágicos, ¿no?, cuando uno investiga, siempre termina siendo un tema organizacional, un tema de desviación de los procesos a nivel organizacional. Entonces rompe con el mito de que siempre la culpa es del trabajador, que siempre la culpa es de la máquina, ¿no? Él dice, no, miren un poquito atrás y hay factores organizacionales, ¿no? De él es el queso suizo, ¿no?, que van pasando los orificios, no sé si lo han estudiado. Es decir, cómo también estas personas, ¿no?, fueron pensando y evolucionando la manera de ver el mundo del trabajo, ¿no? Y que hay distintas escuelas, ¿no? Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar ergonomía, me decían, uy, pero vos ¿de qué escuela sos? De ergonomía de la francesa, anglosajona, participativa. Y yo la verdad que le decía, yo soy de la ergonomía del trabajador, yo buscaré y trataré de aplicar la ergonomía para transformar el puesto de trabajo, ¿no? Independientemente de qué escuela yo pueda tener una tendencia o una formación, ¿no? Pero bueno, es bueno también conocerlas, ¿no?, y conocerlos a todos. Así que teníamos del trabajo, de la ergonomía, y también hay pensadores del enfoque sistémico, ¿no? Gary Krebs, especialista en comunicación, ¿cómo definía él a un sistema, ¿no? Decía, un sistema es un conjunto complejo de partes interdependientes que interactúan para adaptarse a un entorno constantemente cambiante con el fin de lograr sus objetivos. A ver, todas las partes de un sistema dependen de las otras, ¿no? Cualquier cambio o influencia sobre un componente afecta inevitablemente los otros componentes del sistema. Y esto es así. A ver, siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Si ahora estoy un poquito con la ventana abierta, ¿no?, y veo que la cortina se mueve, se empieza a levantar viento, empiezo a sentir olor a tierra mojada, ¿qué va a pasar dentro de media hora? Va a Va a llover. llover. Va a llover. Bueno, ¿por qué si nosotros pensamos así con tanta naturalidad, ¿no?, pensamos de una manera sistémica? Porque somos sistémicos, porque la naturaleza, el universo está conectado. Pero muchas veces a la hora nosotros de ver los puestos de trabajo y de evaluar los puestos de trabajo, no lo hacemos con ese mismo enfoque. Lo hacemos con un enfoque racionalista, ¿sí?, en el cual nos han educado, ¿no?, con esa concepción mecanicista, ¿no?, del enfoque científico, ¿no?, que no está mal, porque gracias al enfoque científico ahora en este momento hay un autito en Marte andando solo, ¿no? Es decir, una cosa que... Pero bueno, ¿qué hace el enfoque sistémico? Es decir, bueno, el enfoque científico conocemos, ¿no? Separamos, conocemos hasta lo más mínimo, pero después hay que volverlo a armar y hay que ver cómo
se comportan las interrelaciones de esos sistemas. Especialmente en sistemas sociales. Quizás en sistemas mecánicos es más fácil observarlo, pero en sistemas sociales es más difícil. Bueno, acá tenemos, me dijeron, en medio ambiente había gente, sí, ingenieros en medio ambiente, ¿puede ser? Sí, 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 ya. Bueno, ustedes tienen una cabeza muy sistémica, ¿no? Porque si hay algo más sistémico que el medio ambiente, entonces también va a depender de cómo fue nuestra formación, ¿no? Como para ver cómo nosotros nos situamos en cada circunstancia y cada contexto a la hora de ver, a la hora de analizar, ¿no? Y acá tenemos a nuestros amigos sistémicos, ¿no? El primero fue Bertalanffy, un biólogo que allá por 1950 pateó el tablero y dijo, bueno, todo bien, pero tenemos que comenzar a armar todo lo que desarmamos para conocer, tenemos que volverlo a armar y tenemos que ver cómo interaccionan las cosas, ¿no? Tenemos a un argentino también que murió hace unos años, Mario Bunge, que terminó él después de toda una vida dedicada al estudio, él dijo, soy un sistemista, ¿no? Y algo interesante, y ahora vamos a ver algunos comentarios de él, ¿no? Bertalanffy, ¿sí? Él decía, el pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico que solo percibe partes de este y de manera inconexa, ¿sí? Cuidado, muchas veces a él se lo tildó que estaba en contra del método científico. No, él lo único que decía es hay una diferencia y tenemos que reordenar, ¿sí? La manera de ver el mundo, ¿no? Después, Daniel Katz y Robert Kahn utilizaron este mismo concepto, pero para la psicología social de las organizaciones. Es decir, esta teoría general de sistemas lo aplicaron, ¿sí? Para una máxima eficiencia en lo que es la comunicación, ¿no? Es decir, cómo se desarrolla de manera sistémica la comunicación en las organizaciones, ¿no? Algo que quizás nosotros no lo alcanzamos a percibir, pero las comunicaciones tenemos comunicaciones formales, informales, periféricas, ¿no? Que muchas veces ni siquiera están dentro de la organización, sino que están por fuera de la organización, pero que influyen, ¿no? Y uno de los puntos del modelo que vamos a ver mañana es comunicación, ¿no? Y tenemos que ver, a ver cómo fluye la comunicación dentro de mi organización. Yo la tengo que entender, la tengo que conocer, ¿no? Charles François fue el expresidente del grupo de estudios sistémicos de acá de Argentina, ¿no? Y en su libro decía que hay que crear métodos y modelos orientados al estudio de los sistemas complejos reales y sus transformaciones para sus aplicaciones prácticas, ¿no? Creo que después de leer varios libros de Charles François, entendí de que nosotros también como profesionales tenemos que diseñar nuestros propios modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos modelos o métodos de actuación, es muy difícil que nosotros podamos ordenar toda la variabilidad que tienen todos los sistemas. Entonces, me parece importante que le dediquemos nosotros un tiempo a este diseño, a este enfoque interdisciplinar, ¿no? Y Mario Bunge, ¿qué decía en el 2003? Decía, la concepción sistemista de Mario Bunge tiene dos aspectos principales, uno ontológico y otro nociológico. El sistemismo ontológico que Bunge defiende postula que el mundo es un sistema de sistemas, es decir, que toda cosa concreta es un sistema o un componente de algún sistema. Un sistema es, en efecto, un objeto complejo estructurado, cuyas partes están relacionadas entre sí por medio de vínculos, estructuras pertenecientes a un nivel determinado.
Así que no solo estos sistemas están interrelacionados, sino que también tienen niveles, que muchas veces nosotros podemos alcanzar a ver un nivel hacia arriba, un nivel hacia abajo, pero hay niveles que ni siquiera vemos. No sé, la geopolítica, por ejemplo. Uno puede decir, sí, la geopolítica hoy están hablando sobre, sí, pero no llegamos a esos sistemas, a esas estructuras porque están a otros niveles, ¿no? Pero sí creo que después del 2020, ¿sí? Creo que quedó más que claro el enfoque, que el mundo es sistémico. ¿Y con qué ejemplo nos demostró que el mundo es sistémico? Y el de la pandemia, sin duda. Fíjense que un pangolín o un murciélago o un escape de un laboratorio, la teoría que ustedes quieran, detuvo al mundo de norte a sur en menos de 4 meses, pero lo detuvo, ¿no? Es decir, si eso no es un enfoque sistémico, y cómo también nosotros nos tuvimos que, y las organizaciones y nuestras familias se tuvieron que reorganizar, reordenar, ¿no? Es decir, por eso lo que estas personas, estos sistemistas, hace 70 años ya lo veían, eh, como hoy el cambio climático, ¿no? Hace 20 años atrás eran unos locos los que decían que el calentamiento, y bueno, hoy lo estamos viviendo. Y lo mismo va a pasar con este enfoque. Hoy, para entender la complejidad de los sistemas y de los sistemas laborales, con estas mega tendencias, hay que tener una mirada sistémica, si no es muy difícil comprender. Y ustedes dirán, ¿de qué me está hablando Walter? Esto es sistémico, ¿qué tiene que ver con la ergonomía? Y les voy a contar algo. Sí que fue en el año 2005, me contrata una empresa para hacer estudios de ergonomía. Y resulta que los puestos eran puestos complejos, no complicados, complejos. Y cuando hablo de complejidad, hablo de que en un determinado momento tenía mi cuaderno y era una catarata de datos y datos y datos y datos, y cuando digo, bueno, me tengo que sentar a hacer el informe, digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y es ahí donde comencé a investigar sobre este enfoque sistémico, porque no solo tenía los datos, sino que a los datos los tenía que interrelacionar. Pero al relacionar los datos me facilitó mucho la confección del informe, ¿sí? Entonces, como decía ahí, ¿no? Bertalanffy, es una actitud, es una decisión que yo tomo de comenzar a ver la vida de otra manera, ¿no? Con otro enfoque. ¿Venimos bien hasta aquí? ¿Algo que quieran aportar? Estamos bien. ¿Sí? ¿Es muy complejo por dónde estoy yendo o no? ¿O se va entendiendo? Por ahora. Bueno. Entender se entiende, después tengo que ver qué hago con todo esto. Ese es el problema de ustedes, ya no es mi problema. Claro. Bien. Ergonomía de sistemas, ¿no? Otro gran debate, ¿no? Wilson en el 2012 decía, ¿no? Que la ergonomía de sistemas se ha vuelto más urgente a medida que buscamos mantener y fortalecer la ergonomía como disciplina y profesión, dice. Cualquier ergonomía que no tenga una orientación de sistema es de menor valor, muy jugado, ¿no? Incluso puede estar en peligro de proporcionar malas soluciones a los problemas de interacción de las personas con cosas, ideas y escenarios. Y Nigel Corlett, ¿no? En el 96 dijo, ver un sistema no significa deshacerse del concepto lineal. Muchos de nuestros problemas pueden resolverse mediante un paradigma lineal y para muchas situaciones es un enfoque poderoso, pero no es suficiente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, muchas cosas las podemos nosotros arreglar
desde un concepto lineal. De hecho, la microergonomía, la que practicamos, la de la evaluación del puesto, la aplicación del método, la aplicación de la resolución, la aplicación de... A ver, la mayoría son transformaciones lineales. Está bajo, se lo subo, está alto, se lo bajo, le agrego, le saco, le pongo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos queremos ir hacia ese círculo cognitivo y hacia el organizacional? Ahí ya no es tan lineal y tan fácil. Por eso es acá esa íntima, ¿no? Como dice Corlett, esa íntima relación, ¿no? que tiene que existir, ¿no? Y llegamos a la macroergonomía, ¿no? Esta es la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, que es para ellos, ¿qué es la macro, ¿no? Es un marco sociotécnico para estudiar los problemas asociados con el cambio organizacional a gran escala, ¿sí? Ustedes seguramente han visto turnos, han visto... ¿qué otros factores vieron desde el punto de vista organizacional? ¿Te acuerdan de algún tema a nivel organizacional? Acá lo importante es que el cambio organizacional de la macro es a una escala superior a lo que pudieron llegar a ver, ¿sí? Por eso les preguntaba hasta qué punto llegaron, ¿no? Porque comúnmente, ¿dónde está también la ergonomía organizacional? ¿Dónde está el corte? ¿Dónde está la frontera? ¿No? Entonces, siempre tomo el ejemplo de los turnos, horarios, ¿no? Es decir, ¿eso es organizacional? Claro que es organizacional, pero ahora ¿no? La macro lo que va a hacer es irse un poco más y ver a la organización como un todo, no simplemente como son los turnos de esos trabajadores, ¿no? Y se preocupa por la optimización de los sistemas de trabajo a través de la consideración de variables sociales, técnicas y ambientales relevantes y sus interacciones. Sousa y Sampaio decían que la macroeconomía es un campo de estudio reciente, ¿sí? 2012, que brinda la posibilidad de las empresas de evaluar la estructura organizacional de forma holística y participativa. Cuando hablamos de holística habla de holos, que holos significa en griego entero, ¿no? Es ver el todo, ¿no? Por eso cuando se habla de algo holístico es que se ve el todo, ¿no? Detectando posibles mejoras más allá de los aspectos puramente ergonómicos. La macroergonomía parte de la visión integradora de la organización, pasando por el proceso hasta llegar al puesto de trabajo. Va desde el proceso hasta el puesto de trabajo, ¿sí? Son distintos niveles y capas que vamos a ir sorteando y viendo. También Karen Morales y Gabriel García Costa, dos colombianos, decían de que el trabajo del ergónomo tradicionalmente es reducido a diagnosticar problemas y sugerir ajustes puntuales a los puestos de trabajo. ¿Se sienten identificados en esto? ¿Diagnosticar problemas y sugerir ajustes puntuales a los puestos de trabajo? Sí, totalmente. Y después quizás no verlo reflejado, que es lo más, después no, lo más frustrante. es lo más frustrante, es verdad. Claro. Es verdad. Y dentro de un gran proceso de producción al cual tiene acceso solo como referente de conocimiento. Es como, te toman como que solo sos referente de conocimiento, pero no como posibilidad de ajuste o rediseñar, ¿no? Es decir, no estamos integrados, ¿no? Al cambiar de escala con la macroeconomía, los ergónomos deberían ser parte no solo de los equipos encargados de diseñar los sistemas de trabajo y las actividades laborales, sino ser parte de los equipos que deciden innovaciones o cambios tecnológicos, ¿no? Interesante, ¿no? Es decir, no solo desde lo cotidiano del diseño del puesto de trabajo, sino desde las innovaciones o los cambios tecnológicos, ¿no?
Por eso es importante esta introducción para entender el alcance de la macro, ¿no? Porque si no, muchas veces creemos que la macro termina quizás en el entorno del puesto de trabajo, y no. La macro va más allá, ¿no? Es decir, tiene esa capacidad de bajar hasta la micro, pero tiene también de proyectarse y verla desde otra perspectiva, ¿no? Y acá tenemos algunos pensadores de la macroergonomía. El padre fue Hendrick, bueno, hablamos de Corlett, pero miren cómo cambió, ¿no? De una mirada de la ergonomía de la actividad francesa a acá empieza a aparecer la bandera inglesa, la bandera americana, la latinoamericana, ¿no? Mario César Vidal de Brasil, García Costa y Morales de Colombia, Rodríguez Ruiz y Pérez Melgarejo de Cuba, Osvaldo Belletini, vecino mío, vive acá a 10 cuadras, ¿no? Ellos pensaron la macroergonomía, ¿sí? ¿Están muy cansados? ¿Quieren hacer un pequeño corte? Podríamos. Bueno. Paramos, ¿cuánto te parece, Walter? 10 minutos. ¿Qué le pasó? Sí, en 10 minutitos, ¿le parece? 25. Dale. Perfecto. Dale. Ok.